Comienzo ahora con el tema de integración. El tema de integración es mi clasificación, no es la clasificación definitiva. No vamos a profundizar muchísimo en el tema, lo vamos a trabajar a rasgos más importantes. Y una propuesta es esta de aquí que os he puesto. 4 partes. Método de cálculo de primitiva. Vamos a aprender bien a calcular integrales. Bueno, hay una confusión entre qué es una primitiva y qué es una integral. La primitiva es la definición original porque es lo contrario de las derivadas, ¿no? Tenemos una función, la derivamos y luego si queremos volver a donde salimos, a la función original, vamos hacia atrás. Se llama primitiva por aquello de ser como la función original, la función primitiva. Intento deciros esto para que os quedéis con el nombre. Pero muchos de nosotros ya directamente lo llamamos integrales, aunque integral se refiere más a cuando la definimos entre dos valores, es decir, la usamos para cálculo de áreas o para alguna otra aplicación más concreta donde la solución sea un número. Esta aplicación es muy importante en economía y también en estadística. Bueno, pues dentro de los métodos de cálculo de primitivas vamos a trabajar varios de los más importantes además. Primero trabajaremos las inmediatas, que las inmediatas a muchos nos parecen las más sencillas, pero para nada. O sea, veo a menudo en clase que la gente le gustan un montón las integrales inmediatas. Hay que tener cuidado con ellas porque a veces no sabemos cómo calcularlas, no caemos en la fórmula o en la estrategia que debemos tener para calcularlas. Así que esto de que sea la primera parte del temario no significa que sea la más fácil. A continuación están las integrales por partes, donde nos reiremos un rato porque os enseñaré un truco, una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de este método. Yo diría que es una de las más sencillas porque es bastante clasificada, ¿no? Es bastante paso por paso y se entiende bien. Luego habrá otra que sea las funciones de fracciones simples, las integrales de fracciones simples, que tienen, bueno, es muy extenso el número de casos que hay, ¿no? Si el numerador y el denominador es mayor, si se puede factorizar o no, bueno, etcétera. Hay como varios casos, pero también de nuevo es un método bastante mecánico, bastante polinómico, que se nos suele dar bien porque lo hemos trabajado mucho en secundaria. Y por último están las de cambio de variable. Aquí se abre un espectro amplísimo de casos, las integrales trigonométricas, las integrales con raíces, complicadísimos, pero nosotros trabajamos con algunos casos, ¿de acuerdo? Os recomiendo que no, si estamos limitados a esta asignatura, no busquéis en internet, que es amplísimo y que las aplicaciones de integración son enormes, ¿vale? Asignaturas completas en carreras como ingeniería y matemáticas. Estamos hablando de pequeños ejemplos para aplicaciones a la economía. Luego tenemos las integrales definidas y dentro de las integrales definidas veremos dos teoremas, dos reglas. La regla de Barrow y luego la aplicación a cálculo de áreas. A continuación veremos un par de teoremas. El teorema fundamental del cálculo, que ya os lo he dicho un poco al principio. Si yo tengo una función y la derivo y si esa función que he derivado la vuelvo a integrar, la integro, vuelvo a la original. ¿Vale? Ese es el teorema fundamental del cálculo. Los teoremas fundamentales en matemáticas nunca son muy complicados. Y luego está el teorema del valor medio integral. Es como una segunda parte del teorema de Lagrange que ya vimos. Y por último tendremos aplicaciones en economía que nos van a dar el coste marginal o el beneficio marginal. Y una vez que tenemos estas dos funciones marginales, nos preguntarán las originales, es decir, el coste y el beneficio. Si para calcular, si me daban el beneficio y me pedían el coste marginal, el beneficio marginal, yo lo que hacía era derivar el beneficio, bueno, pues ahora si yo te doy el beneficio marginal, para calcular el beneficio tendrás que integrar. Beneficio, derivado, marginal. Beneficio marginal, integramos, beneficio original. Y por último, una aplicación interesante que es el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total, que a veces calculamos en otras asignaturas, quizás hayáis estudiado ya esto, como un área que se limita a un triángulo base por altura partido de 2, pero si lo hacemos de forma exacta con funciones continuas, es una integral de área, es una integral definida.